San Ignacio de Antioquía se le llama Padre Apostólico, porque habiendo nacido en Antioquía en el siglo I, fue discípulo de los apóstoles San Pablo y San Juan. San Ignacio de Antioquía fue el tercer obispo de Antioquía, en Siria, siendo San Pedro el primero y San Evodio el segundo. San Juan Crisóstomo nos dice de él que Ignacio fue consagrado obispo en manos de los apóstoles Pedro y Pablo. Según Teodoret, Ignacio fue asignado obispo de Antioquía por San Pedro. Antioquía era la tercera ciudad más importante del imperio, después de Roma y Alejandría. También era una de las iglesias más importantes e influyentes. Había en Antioquía muchos cristianos de procedencia judía que huyeron de la destrucción de Jerusalén ocurrida en el año 70 a.C. San Ignacio fue un verdadero testigo de la doctrina apostólica. Fue discípulo de los apóstoles Pablo y Juan y recibió de ellos las Sagradas Escrituras. Recibió de ellos también la revelación transmitida a viva voz. Esta le capacita para ser intérprete veraz de la revelación escrita. San Juan escribe en su Evangelio, en el capítulo 21 y versículos 25, que hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribiesen, dice San Juan. Esas otras cosas forman la revelación transmitida oralmente y que recibió San Ignacio junto a los otros padres apostólicos. San Ignacio gozaba de la plena aprobación y confianza de los apóstoles, ya que ellos mismos lo ordenaron obispo en Antioquía, que era una sede de suma importancia. Permaneció en esa insigne sede por 40 años hasta su martirio. La ortodoxia de San Ignacio era ampliamente reconocida, tanto por los padres de la Iglesia de su tiempo como en todos los siglos. Gozaba también del reconocimiento de los fieles, como lo demostraron recibiéndolo en todas las ciudades por donde pasaba camino a su martirio en Roma. La autenticidad de sus cartas está firmemente establecida. San Ignacio, siendo gran pastor y teólogo, presenta con claridad y lucidez la doctrina católica ampliamente reconocida en su tiempo como apostólica. Sus 7 cartas demuestran claramente la catolicidad de los albores del cristianismo. Sus cartas constituyen un testimonio de su amor apasionado por Cristo, su profundidad y claridad de pensamiento teológico y profunda humildad. San Ignacio manifiesta absoluta certeza de que su inminente martirio por Cristo es un privilegio, por lo que no quiere que nadie lo obstruya. Él nos habla del parto virginal de María. Es el primer escritor fuera del Nuevo Testamento en escribir sobre esta verdad. Nos habla también de la humanidad y divinidad de Cristo. Como San Juan, San Ignacio nos muestra que Cristo es humano y divino a la vez, Hijo de María e Hijo de Dios, primero pasible y después impasible. Su doctrina es una defensa contra 2 tendencias de la época. Por un lado, algunos de los judaizantes que negaban la encarnación y creían en un Jesús solamente humano, y por otro lado, los docetistas que negaban la humanidad de Cristo. San Ignacio de Antioquía es también el primero en usar la palabra Eucaristía para referirse al Santísimo Sacramento. Él llama a Jesús pan de Dios que ha de ser comido en el altar dentro de una única iglesia. Él también hace referencia al día domingo como el día del Señor y escribe: los que vivían según el orden de las cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. De la Iglesia nos dice que es una institución divina cuyo fin es la salvación de las almas. Quienes se separan de ella se separan de Dios. Por eso debe permanecer en unidad. Es santa y es católica, católica en el sentido de universal, incluyendo en ella a todos los que son fieles a la verdad. Esta iglesia es infalible y tiene jerarquía a la que debemos estar unidos en obediencia.
Ignacio hace referencia también a los 3 niveles del sacramento del orden: el episcopado siendo superior, el presbiterado, es decir, el sacerdocio, y por último el diaconado. Él recuerda la primacía del obispo de Roma. Enseña sobre el matrimonio sacramental al decir que los varones y las mujeres que deseen casarse deben realizar su enlace conforme a las disposiciones del obispo, y habla sobre la virginidad y la virtud sobrenatural. De sus escritos conservamos hasta el día de hoy 7 de sus cartas: una carta a los Efesios, cartas a las iglesias de Magnesia y Trayes, carta a los cristianos de Roma, carta a los de Esmirna, carta a San Policarpo y carta a los fieles de Filadelfia. Frente a la persecución a los cristianos por parte del emperador Trajano, Ignacio defiende valerosamente su fe. De esto conservamos hasta el día de hoy el interrogatorio al que fue sometido. Le pregunta a Trajano: ¿quién eres tú, espíritu malvado, que osas desobedecer mis órdenes e incitas a otros a su perdición? Le contesta Ignacio: nadie llama a Teóforo espíritu malvado. ¿Quién es Teóforo?, le pregunta el emperador. El que lleva a Cristo dentro de sí, contesta Ignacio. ¿Quiere eso decir que nosotros no llevamos dentro a los dioses que nos ayudan contra nuestros enemigos?, preguntó el emperador. Te equivocas cuando llamas dioses a los que no son sino diablos, replicó Ignacio. Hay un solo Dios que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas, y un solo Jesucristo en cuyo reino deseo ardientemente ser admitido. ¿Te refieres al que fue crucificado bajo Poncio Pilato?, preguntó el emperador. Sí, a aquel que con su muerte crucificó el pecado y a su autor, y que proclamó que toda malicia diabólica ha de ser hollada por quienes lo llevan en el corazón. Entonces, ¿tú llevas a Cristo dentro de ti?, le pregunta el emperador. Sí, responde Ignacio, porque está escrito: viviré con ellos y caminaré con ellos. Cuando lo mandaron a encadenar para llevarlo a morir en Roma, San Ignacio exclamó: te doy gracias, Señor, por haberme permitido darte esta prueba de amor perfecto y por dejar que me encadenen por ti, como tu apóstol Pablo. San Ignacio rezó por la iglesia, la encomendó con lágrimas a Dios y con gusto se sometió a los soldados para ser encadenado y llevado a Roma. En Seleucia, puerto de mar, situado a unos 25 kilómetros de Antioquía, se embarcaron en un navío que fue costeando el Asia Menor. Algunos de sus fieles en Antioquía tomaron un camino más corto y llegaron a Roma antes que él, y ahí le esperaron. Durante la mayor parte del trayecto acompañaron a San Ignacio el diácono Filón y Agatopo, a quienes se considera autores de las actas de su martirio. Durante el viaje, San Ignacio iba vigilado día y noche por 10 soldados, que, según el santo, eran como 10 leopardos. Añade: iba yo luchando con fieras salvajes por tierra y mar de día y noche, y cuando se las trataba bondadosamente, se enfurecían más. Las numerosas paradas dieron al santo oportunidad de confirmar en la fe a las iglesias cercanas a la costa de Asia Menor. Donde quiera que el barco atracaba, los cristianos enviaban sus obispos y presbíteros a saludarlo, y grandes multitudes se reunían para recibir su bendición. Se designaron también delegaciones que lo escoltaron en el camino. En Esmirna tuvo la alegría de encontrar a su antiguo condiscípulo San Policarpo, al obispo Onésimo, quien iba a la cabeza de una delegación de Éfeso, al obispo Dámaso, con enviados de Magnesia, y al obispo Polibio de Trayes. Burrús, uno de los delegados, fue tan servicial con San Ignacio que éste pidió a los efesios que le permitieran acompañarlo. Desde Esmirna, el santo escribió 4 cartas. Los guardias se apresuraron a salir de Esmirna para llegar a Roma antes de que terminaran los juegos, pues las víctimas ilustres y de venerable aspecto eran la gran atracción en el anfiteatro. El mismo Ignacio, gustosísimo, secundó sus prisas.
Enseguida se embarcaron para Tróade, donde se enteraron de que la paz se había restablecido en la iglesia de Antioquía. En Tróade, Ignacio escribió 3 cartas más, una a los fieles de Filadelfia. De Tróade navegaron hasta Nápoles de Macedonia. Después fueron a Filipos y, habiendo cruzado Macedonia y el Epiro a pie, se volvieron a embarcar en Epidamno, el actual Durazzo, en Albania. Según las actas, al aproximarse el santo a Roma, los fieles salieron a recibirlo y se regocijaron al verlo, pero lamentaron el tener que perderlo tan pronto. Como él lo había previsto, deseaban tomar medidas para liberarlo, pero les rogó que no le impidieran llegar al Señor. Entonces, arrodillándose con sus hermanos, rogó por la iglesia, por el fin de la persecución y por la caridad y concordia entre los fieles. Según la misma leyenda, Ignacio llegó a Roma el 20 de diciembre, último día de los Juegos Públicos, y fue conducido ante el prefecto de la ciudad, a quien se le entregó la carta del emperador. Después de los trámites acostumbrados, se le llevó apresuradamente al anfiteatro Flaviano. Ahí le soltaron 2 fieros leones que inmediatamente lo devoraron y solo dejaron los huesos más grandes. Así fue escuchada su oración. No hay seguridad sobre los detalles de la narración, pero sí del hecho de su martirio, ocurrido en el año 9 del emperador Trajano. Del momento de su martirio se recuerdan sus últimas palabras. Ignacio dice: «Dejadme que sea entregado a las fieras, puesto que por ellas puedo llegar a Dios. Soy el trigo de Dios, y soy molido por las dentelladas de las fieras, para que pueda ser hallado pan puro. Antes, atraed a las fieras para que puedan ser mi sepulcro, y que no deje parte alguna de mi cuerpo detrás. Y así, cuando pase a dormir, no seré una carga para nadie. Entonces seré un verdadero discípulo de Jesucristo». Los restos del mártir fueron llevados a Antioquía, donde para ser venerados, al principio de un modo que no llamara la atención, en un cementerio fuera de la puerta de Dafnis. Esto lo refiere San Jerónimo escribiendo en el año 392, para hacernos saber que él había visitado Antioquía. Según el antiguo martiriologio sirio, la fiesta del mártir San Ignacio de Antioquía se celebraba en esas regiones para aquellos entonces ya el 17 de octubre. San Ignacio de Antioquía ruega por nosotros paz y bien.